estoy muy agradecida de haber podido formar parte del programa UV Capacitas. El programa me ha resultado genial, muy motivante, he aprendido muchísimo gracias a su estructura dinámica, muy acertada y amena. Empezamos con el coaching individual, después hicimos el curso de LinkedIn, salidas profesionales y comunicación efectiva, también hicimos el taller de coaching grupal para acabar con el gran colofón de la sesión de Speed Networking con las empresas. Una gran oportunidad para mí laboral y sobre todo una gran experiencia a nivel formativo. Debido a la situación, tengo que decir que el hecho que haya sido online no ha resultado para nada un impedimento para el aprendizaje. Gracias a todo el equipo de UV Ocupació, la docente Ana Añón, los vídeos explicativos, las aportaciones de todos los compañeros, el programa me está aportando muchos recursos y herramientas que estoy segura van a revertir en la mejora de mi desarrollo profesional y de mi empleabilidad. Además de todo esto, he tenido la gran oportunidad de conocer a grandes personas muy interesantes y sobre todo ampliar mi red de contactos. Así es que, en definitiva, con 41 años, habiendo pasado un cáncer que me ha causado una discapacidad, se plantean ante mí nuevos retos profesionales y metas gracias a programas como estos de la Universidad de Valencia. Hola, me llamo Diana Juárez y estoy aquí para contaros que he participado en el programa UV Capacitas que gestiona el Servicio de Empleo de la Universidad de Valencia en colaboración con el Banco Santander. Bueno, en realidad es un programa que quiere servir para fomentar la impermeabilidad de la gente con discapacidad y titulaciones universitarias. Se trata de un programa muy completo en el que hemos tenido sesiones de orientación, formación, de speed networking con las empresas y ha sido un programa de varias sesiones en las que nos ha servido para adquirir nuevas competencias, nuevos recursos, saber cuáles son nuestros objetivos y afianzar la búsqueda de empleo. Espero que este programa nos sirva para fomentar la impermeabilidad, puesto que era el objetivo principal, y estoy muy orgullosa de haber formado parte de este proyecto. Me ha servido muchísimo porque he conocido a mucha gente con discapacidad en mi misma situación y detrás de todo ello han habido grandes profesionales que han estado ahí en todo momento. He conseguido obtener un beneficio muy amplio usando diversas herramientas, como por ejemplo el método DAPO, para ver los factores externos e internos que me rodean para la empleabilidad y sacar de mí qué valores puedo ofrecer a las empresas. Me considero afortunado porque me he sentido a gusto en este tipo de programas e iniciativas. Sé que es muy valioso el que una persona se conozca a sí mismo para poder ofrecer hacia las personas y otras entidades sus habilidades y sus capacidades a la hora de estar en un puesto de trabajo y desarrollar esas tareas. Las personas con discapacidad también tienen esas habilidades y esas capacidades y están dirigidas hacia ellos. Espero que esas iniciativas sean utilizadas y realizadas con más asiduidad en un futuro.